Saludos y bienvenidos a En Japonés con Rafi. En esta segunda parte del video acerca de cómo leer manga en japonés, voy a hacer una demostración de cómo sería el análisis de un cuadro del manga One Piece usando una sección escogida al azar y sin contexto previo. Pero primero, si aún no te has suscrito al canal, aprovecha y suscríbete ahora y de paso clica sobre el icono de la campana para que conozcas más acerca del lenguaje japonés. Muy bien, al abrir el manga, este fue el cuadro que me salió al azar. Vamos a ver estas oraciones una por una y cómo las atacaríamos dependiendo del nivel en que estemos de los 3 niveles de lectura que mencionamos en la primera parte. Aunque ya definí lo que yo considero que son los niveles de lectura, la mayor parte del tiempo un estudiante de japonés no está fijo en un nivel. La excepción es cuando uno es principiante absoluto. Ahí uno está fijo en el nivel de lectura más fundamental y punto. Pero te vas a dar cuenta a medida que vayamos analizando el cuadro que llega el momento en que uno puede estar fluctuando entre un nivel 1 y 2. Y cuando uno domina el kana y llega al nivel 2, a medida que uno lee y aprende, uno se va a encontrar moviéndose entre el nivel 2 y 3. O a veces, dependiendo de la oración, uno se descubre aún más lejos porque logró entenderlo todo. Así que no es algo rígido, es más bien un proceso líquido, fluido. Si estás en el nivel 1 con este manga, estás de suerte porque tienes furigana y puedes leerlo todo yendo con calma. La oración lee de la siguiente forma. Mata henna no gateta na. Una oración corta, simple, que se puede leer sin mucha dificultad. Para un nivel 2 hay palabras de vocabulario que quizás conoces o que se hacen fácil de buscar en un diccionario. Una de ellas es mata, que significa de nuevo. Así que seguramente se va a hablar de una acción o situación que se está repitiendo. Luego le sigue hen, que significa raro y es un adjetivo, pero específicamente es un adjetivo tipo na, que es uno de los 2 tipos de adjetivos que tiene el japonés. Unos son los adjetivos tipo i y los otros son adjetivos tipo na. Y quizás preguntarás, Rafi, ¿cómo tú sabes qué tipo de adjetivo es? Bueno, aparte de que ya estoy bastante familiarizado con él, si te fijas tiene un na justo después de él. Por eso es que se llama adjetivo na o tipo na, porque cuando describe algo tiene un na entre el adjetivo y aquello que describe. O sea que lo que venga después de ese na es lo que se va a estar describiendo como raro. No voy a incluir el deta que aparece al final como parte del nivel 2 porque aunque es verbo, está en pasado y tendrías que saber algo de gramática y de conjugación de verbos para entenderlo. Y si lo buscas en un diccionario tal como está escrito, muy probablemente no te va a aparecer una definición. Así que lo vamos a dejar como parte del nivel 3. Ahora, usualmente esperamos que después del adjetivo haya un sustantivo descrito por él. Pero vemos que después de na lo que hay es un no. ¿Qué está pasando ahí? Ese no es una partícula que cuando el contexto deja claro de lo que se está hablando, sustituye un sustantivo que es más específico. Por ejemplo, piensa en la diferencia entre cuando digo un vestido viejo y uno viejo. Al decir uno viejo es como que ya sabemos que se está hablando de vestidos y no tenemos que mencionarlo de nuevo, así que para no seguir repitiendo la palabra vestido, la sustituimos por el pronombre indefinido uno. Como no tenemos el contexto, no sabemos si ese sustantivo es un objeto o una persona, pero por el momento voy a asumir que es una persona o un hombre. O sea que podemos entender hennano como uno raro o, para referirnos a él de un modo más natural, llamémosle un tipo raro. Y ese tipo raro va inmediatamente seguido de la partícula ga. Eso significa que con toda probabilidad el próximo verbo que aparezca, ese tipo raro será quien lo haga, será lo que ese verbo expresa o será quien lo padece si es que ese verbo está en voz pasiva. O sea que ya con esto estamos entrando a cosas que tienen que ver con el nivel 3. Si quieres saber más acerca de la partícula ga, puedes clicar en la tarjeta que aparece arriba. Finalmente, hallamos el verbo debidamente ubicado al final de la oración, y es deta, que es la forma en pasado del verbo deru, salir, y que por lo tanto significa salió. Eso es lo que hizo el tipo raro. El na al final es simplemente una expresión coloquial que procura común acuerdo con quien se habla o denota introspección. Así que de modo literal la oración dice salió uno raro de nuevo, o un tipo raro salió de nuevo. Pero la podemos entender de un modo más natural como otro tipo raro salió. La otra oración lee así. Are wa kitto kaigun no erai hito desu yo. Dado que ya en la primera oración di un ejemplo de cómo se maneja a través de los 3 niveles de lectura, en estas 2 oraciones siguientes voy a ir analizando directamente según vaya leyendo. La oración comienza con are, que muchos hemos aprendido que significa aquello, pero no por eso voy a descartar aún que se esté hablando de una persona, porque en algunos casos, are también puede significar esa persona, y de hecho, es una de las lecturas de este kanji que normalmente leemos como kare.
Ahora, vemos que are se marca inmediatamente con wa para indicar que eso es de lo que se va a decir algo, y aún más importante, porque indica que ya se tiene conocimiento de are, dado que ambos ya lo vieron. Si aún no has visto la serie de wa y ga que hice, uno de los requisitos para usar wa es que tiene que tratarse de algo que sea información ya conocida, o como suelo decir, información vieja. Lo que va después de wa va a ser información nueva. Kito es seguramente o sin duda. Y luego vemos Kaigun, Fuerza Naval, que casualmente la vimos antes en el primer video y nos recuerda lo que hablamos de las palabras que se repiten. Le sigue no, y es una partícula que denota posesión o pertenencia, o sea, que se habla de algo que es de o pertenece a la Marina. Luego vemos erai, que es un adjetivo tipo i y que significa importante, grande, notable. Ese adjetivo debe estar describiendo un sustantivo y en efecto el sustantivo descrito es hito, que significa persona y que finalmente nos confirma que estuvimos en lo correcto al asumir que lo que salió en la primera oración fue una persona. Llegando casi al final vemos des, que juega el papel de verbo copulativo y que indica un estilo formal al hablar. Y por último la partícula yo. Yo lo que hace es indicar que la persona que habla asume que está dando una información que es nueva para la otra persona, o también sirve para darle un carácter exclamatorio a la frase o la oración. Así que podemos entender la oración como seguro él es una persona importante en la Marina, o sin duda es alguien importante en la Marina. La última oración dice yokatta, ano kokoro sarenakute, y pasa algo interesante con ella, y es que se supone que sea ano kokoro sarenakute yokatta. Pero escogieron cambiar el orden, como cuando en lugar de decir tu amiga no ha llegado, dicen no ha llegado tu amiga. Anoko puede entenderse como aquella niña o aquella chica, la que vimos o de la que hablamos antes, pero como no tenemos el contexto, vamos a asumir que es aquella niña. Para entender de dónde viene korosarenakute, que es una forma de un verbo, vamos por un momento a ver el verbo en su forma original, que es korosu, matar. A partir de ahí, ese verbo va a ir sufriendo unos cambios. Primero, vamos a cambiarlo a su forma pasiva, korosareru, que dependiendo del contexto significa me matan, la matan, etc. Ahora, ese verbo pasivo lo vamos a cambiar a su forma negativa, korosarenai. No me matan, no la matan, etc., dependiendo de lo que sea el contexto. Y por último, vamos a poner ese verbo en su forma te, que cambia de korosarenai a korosarenakute, y que se puede interpretar como no lo han matado y o no la han matado y, etcétera, etcétera, dependiendo del contexto. Sé que luce un poquito complicado esto que ocurrió con el verbo, pero es de esperarse porque las formas pasivas y las formas te de los verbos son un tema más avanzado en gramática japonesa. Y por último, yokatta significa qué bueno o fue bueno porque es la forma en pasado del adjetivo bueno. Y así que literalmente la oración dice no han matado a la niña y eso es bueno, pero se interpretaría mucho mejor como qué bueno. No han matado a la niña. Y ese es el análisis del cuadro, así que esto será todo por hoy. Si este video te gustó, por favor dale like y compártelo con otras personas para ayudarnos a crecer. Y si tienes dudas, déjalas en la sección de comentarios y haré todo lo posible por responder a ellas. Nos veremos en la próxima. Que te habló fue Rafi y como siempre, a decirlo todo en japonés.